La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y con relación a la pregunta de hoy, ¿qué opina del compromiso principal de Andrés Manuel López Obrador de combatir a la corrupción? Recibimos a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para comentarnos sobre lo que deben ser las acciones iniciales de AMLO en el combate a la corrupción y también las expectativas de este organismo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para lograr esta que fue la principal promesa de campaña. Ricardo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Juan, Marcela, buenos días y buenos días al auditorio. Y bien, Ricardo, pues para compartir con el auditorio, ¿cuáles considera Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que deben ser las acciones iniciales de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo, cuáles son los obstáculos que ven para que esta promesa se cumpla? Digo, los mexicanos pensamos que si se logra, no sé, la mitad, es más, incluso hasta la cuarta parte de los casos más sonados de corrupción, como la estafa maestra, como Odebrecht, como los pendientes de los exgobernadores, pues ya podríamos darnos por bien servidos. Sin lugar a dudas, con eso sería suficiente. Creo que en mi opinión, hay 4 cosas que tiene que atender la siguiente administración, que deberían ser la prioridad de su política anticorrupción. La primera es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos 2 nombramientos clave pendientes, que es la del fiscal anticorrupción y la de los 18 magistrados del Tribunal Administrativo. Esos 2 nombramientos son claves para echar a andar la maquinaria que permita perseguir delitos de corrupción y juzgarlos hacia los funcionarios públicos por delitos administrativos. El segundo punto creo que es el impulsar una fiscalía independiente y autónoma, que es una agenda que hemos impulsado desde las organizaciones de la sociedad civil, un gran número de ellas, y que de alguna manera Andrés Manuel López Obrador no ha sido del todo claro, ¿no? En algunos momentos ha propuesto que él no estaba de acuerdo con una fiscalía y más adelante cambió su postura hacia un, digamos, más favorable en torno a una fiscalía independiente. Entonces necesitaríamos saber con claridad cuál es la posición de la nueva administración y también empezar a avanzar en la fiscalía. Ese sería el segundo punto. El tercero es el combate. El problema principal de la corrupción es la situación generalizada de impunidad. Si no pasa nada cuando alguien toma dinero público, pues el de enfrente y el de al lado querrán también tomar dinero público. Y ahí, como decías, pues en efecto tenemos un montón de investigaciones pendientes. No hay nadie que haya sido por lo menos suspendido de sus trabajos por la investigación de la estafa maestra. Está pendiente Odebrecht, que está pendiente todavía por lo menos el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Es decir, tenemos varios asuntos pendientes de corrupción, más los que sumemos, que logremos detectar de la actual administración todavía. Y creo que, más allá de, no es un tema de venganzas como sugiere Andrés Manuel, sino es un tema de justicia plena y llana, de que quien haya cometido un delito de corrupción pague para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos. Esos son, creo... Adelante. Creo que, y si me apuras, deja nomás rápido, un cuarto. Cuando hablamos de esta cuestión del buen ejemplo que va a permitir acabar con la corrupción solo porque el del líder de hasta arriba es honesto, si bien me parece que sería es muy polémica esa posición, sí hay algo en lo que le concedo la razón. Creo que tendríamos que acabar con la cultura del gandallo, que es un tema como presente en la sociedad mexicana, que venido de esta sensación de impunidad. Pero el gandallo es este personaje que aprovecha los mecanismos y debilidades del gobierno para obtener un beneficio personal, ¿no? Es aquel que se pasa la fila, es aquel que toma una mordida para avanzar más rápido en un trámite que sabe que no avanza. Ese tipo de cuestión como muy enclavada en el comportamiento social también podríamos combatirla con éxito. Ricardo, ¿y qué lectura le das al hecho de que Morena haya avalado el nombramiento de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación, que empezó con despedir sin justificación precisamente a Muna Dora Buchaín, la responsable de la investigación de la estafa maestra, pero también la declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador en campaña de que él va a elegir al fiscal anticorrupción porque advierte que no confía en los organismos cívicos? Bueno, primero sobre la auditoría, creo que fue muy compleja la elaboración de la terna final
que tuvimos. Creo que la buena noticia es que logramos destrabar un proceso que parecía que iba como a quedarse detenido y que iba a quedarse con un encargado de despacho en la auditoría. Y el problema de, digamos, el conflicto del Sobredora, creo que fue un conflicto personal hacia el interior de la Auditoría Superior de la Federación, que está yendo simplemente en desmedro del prestigio de la auditoría. Lo que nos podemos quedar, en mi opinión, con tranquilidad desde la sociedad civil es que sigue habiendo un auditor general encargado de las investigaciones sobre el caso de la estafa maestra o sobre las investigaciones en torno a la estafa maestra, y también otras auditorías que son clave, como las del caso federalizado de los ramos 23, 28 y 33. Es decir, la auditoría sigue haciendo este trabajo que sigue siendo muy técnico y muy útil para las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, sobre el fiscal anticorrupción, ese es todo un debate. Porque, en efecto, hay declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, primero en favor de hacer un nombramiento directo, sin, digamos, contrapesos, por lo menos desde la sociedad civil, y la otra es, y en otras declaraciones hace un cambio de perspectiva para estar en favor de eso. Y el tema, pues, desde luego, ya subyacente es que pareciera haber cierta resistencia a colaborar con algún sector de la sociedad civil. Y luego, pero el problema es que esas declaraciones cambian día a día. Eso es lo que habrá que estar pendientes si podemos trabajar con él o no. Nosotros estamos en la mejor disposición de impulsar los temas que hemos impulsado desde esta administración y los que nos faltan. Bien, ahora, en este sentido, ¿cuál es la opinión tuya personal y obviamente de Mexicanos contra la Corrupción de los posibles nombramientos que hará Andrés Manuel López Obrador, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en organismos que están directamente relacionados con el combate a la corrupción? Bueno, el problema principal, como comentabas, es el del fiscal, ¿no? En cuanto a la Secretaría de la Función Pública, se me escapa ahorita el nombre de la persona que había nombrado, que es, ay, Dios mío, Sandoval me parece que apellida la doctora. Pero, mil disculpas, se me escapa ahorita el nombre, pero ella me parece que es un buen perfil. Entonces es una académica de la UNAM dedicada toda su vida a hacer investigaciones sobre la corrupción, es decir, la doctora Irma Eréndira Sandoval. Irma ha sido una persona que ha logrado, digamos, que ha tenido investigaciones toda su vida sobre corrupción, y en ese sentido, bueno, tener una persona experta en el tema siempre será sano, sin lugar a dudas, contra lo que tenemos o hemos tenido en administraciones anteriores. Muy bien, entonces, en general, ¿cuáles serían las expectativas para que pudiera cumplir con esa promesa y hasta qué punto, cuáles serían los obstáculos con los que se encontraría para cumplir a satisfacción con el antecedente de ya lo que comentó de la República de Amor y Paz, de la amnistía, de que no habrá cacería de brujas, etcétera? 2 puntos, creo, o sea, el tema es, nosotros sí creemos, al menos yo en términos personales, sí creo que es muy importante que para combatir la corrupción necesitas romper la situación generalizada de impunidad. Y eso solo se logra a través de perseguir de manera totalmente legal a los casos detectados de actos de corrupción. Entonces, insisto, ese no es un tema de amnistía, ese es un tema de justicia elemental. El castigar y sancionar a las personas que cometieron irregularidades y tomaron dinero público para beneficio personal. El obstáculo principal de toda política de combate a la corrupción es el tiempo, y me explico. Estamos a punto de cumplir 1 año de que entraron en vigor las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y sin embargo las presiones sobre el sistema ya son bastante grandes, porque al final la sensación de nuestra sociedad, y con razón, es de una corrupción rampante, y la exigencia de resultados es muy elevada. Entonces el problema es que a la administración de Andrés Manuel López Obrador le vamos a pedir resultados, o le pediremos la sociedad resultados inmediatamente. Y el problema es que una política de combate a la corrupción toma bastante tiempo, al menos 2 o 3 años para empezar a dar sus primeros frutos. Ese creo que será el primer obstáculo, el poder lidiar un poco la relación entre tiempo y expectativas para una política que verdaderamente reduzca la corrupción en nuestro país. Claro. Ricardo, buenos días. Saluda a Marcela Pámanis con mucho gusto. Ciertamente, yo creo que vamos a ver la narrativa que hacen y el discurso que hacen en función de acallar un poco esta expectativa que por supuesto tiene que ver con algo que es urgente, pero
pero bueno, esto del tema de la corrupción es sin duda uno de los temas más importantes, porque además fue el tema más importante durante su campaña y lo sigue siendo aún después. La pregunta sería, ¿habría que hacer los ajustes al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo también intervenir en la conformación de los sistemas locales de corrupción, de anticorrupción, pues, que están siendo gestados con muchos cuestionamientos, dadas las cercanías de algunos que están integrados al sistema con los gobiernos en turno? Bueno, primero, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que la explicación principal de la crisis que vive el partido, el PRI, pues, el partido en el gobierno, se explica a través de una severa sanción social por la sensación de que es un gobierno corrupto e ineficaz. Ahora, sobre los sistemas locales anticorrupción, lo que creo que hay que decir es, por un lado, hemos avanzado con respecto al año pasado, ¿no? El año pasado teníamos alrededor de 12 o 13 entidades que habían hecho los nombramientos del sistema, y hoy estamos alrededor de 23 o 24. Hemos avanzado y, en efecto, algunos nombramientos han sido cuestionados. Creo que lo que necesitamos hacer es fortalecer organizaciones de la sociedad civil dentro de esas entidades que nos permitan servir de contrapesos para la integración de los sistemas locales anticorrupción. Es decir, el hecho de que sea un elemento, un puesto cuestionable o relacionado con el gobernador, no lo hace por completo capturado. Si existen los contrapesos suficientes desde la sociedad civil, es posible que echemos a andar el sistema local anticorrupción como debe ser. Muy bien, pues Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias.